Bueno, buenas noches a todos. Para nosotros, para el equipo de comunidades de la Red Global, les damos la bienvenida a todos los compañeros que se encuentran hoy a este espacio de actividades en línea denominado Diálogos en Red. Es un placer dar continuidad a la segunda temporada y en esta ocasión a la segunda charla de este ciclo, y contar en esta oportunidad con el docente Rubén Tiliman, que es el que nos acompaña. Rubén es oriundo del departamento de Paysandú, maestro de educación común, docente efectivo del Consejo de Formación en Educación en el área de perspectiva sociológica, fue director efectivo en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria en el año 2009, cuando eligió el cargo, especialista en gestión de centros educativos, tiene posgrados en educación, liderazgo, gestión e innovación educativa en la Universidad de Montevideo, también posgrado en la dimensión rural en la enseñanza de la geografía y en didáctica de la geografía por el IPES 2017-2018, es formador acompañante de maestros de escuela de tiempo completo en el área de ciencias sociales, por CODICEN, PAEPU, coordinador de la formación en servicio de PAEPU, Ciencias Sociales, diplomado superior en Ciencias Sociales, con mención en gestión de las instituciones educativas, Flaxo, Argentina, y actualmente trabaja como director de colegio privado en Paysandú. Es miembro del comité académico y editorial de revista Enfoques.edu, dependiente del Instituto de Formación Docente del Departamento de Salto. Hoy centramos el diálogo en las estrategias de supervisión y la producción de conocimientos con otros. Bienvenido, Rubén Tiliman. Es un placer tenerte con nosotros en este ciclo de charlas. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la presentación. Y bueno, en realidad siempre es como estos espacios de mutuo aprendizaje en realidad, ¿no? La idea es pensar esto que vengo trabajando de la escritura académica. No soy experto en escritura académica, pero sí vengo trabajando desde el territorio. Y bueno, pensar lo que implica, ¿no? Desde la supervisión, los acompañamientos, desde qué lugar. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación y bueno, la idea es ir conversando sobre estas cuestiones, cuáles son como las temáticas, el itinerario de trabajo para esta presentación y dejar unos minutitos al final para poder hacer algunas preguntas, dialogar juntos. Animamos, animamos al grupo a expresar algunas preguntas, las vamos colocando en el chat y después, antes de terminar entonces, unos 15 minutitos antes, podemos ponerlas a consideración. Muy bien, entonces voy a ir compartiendo. Ahí se ve. ¿Muy bien? Sí. Bueno, ahí denominé la presentación, bueno, en base a lo que se viene trabajando desde estas instancias, escritura académica y supervisión, ¿no? En la formación continua, un poco de alguna manera pensando en el rol de cada uno de ustedes en sus instituciones, ¿no? Y pensar o focalizar la mirada en clave de territorio. Me parece que es fundamental esta cuestión, que implicaría ahí la centralidad de los procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, aprendizajes que se van a favorecer de acuerdo bueno, a la forma en que se trabaja en forma colaborativa, ¿no? No pensando solamente en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino el aprendizaje, como dice allí, en clave de territorio, ¿no? En clave institucional. Y me pareció que la imagen, estuve pensando en la imagen, la selección de la imagen, que la escritura académica implica esos caminos complejos, ¿no? Llegar a la escritura académica es un proceso, es una complejidad que nos implica como adentrarnos de alguna manera en lo que es las comunidades de práctica, ¿no? Esas comunidades de escritura, máxime en nuestra área, ¿no? en nuestras líneas de trabajo, que implican conocer, saber de algunas realidades, y por eso me parecía que en clave de territorio era la palabra oportuna o el término oportuno asociado a la escritura académica y a la supervisión.
no es algo sencillo. La escritura académica es una escritura que se trabaja, que se pone a consideración con otros, ¿no? En esta dinámica colaborativa, ¿no? De alguna manera con todos los actores educativos, incluso desde los directores, los propios docentes en general, que eso va a dar lugar a esos aprendizajes de nuestros estudiantes también, ¿verdad? Entonces, pensar ahí como una especie de itinerario, de gestión para el día de hoy, quizás un poco muy ambicioso, pero bueno, así se quedan con ganas de poder volver a conversar sobre algunas cuestiones que quedaron por allí como para pensar, ¿verdad? Entonces, creí oportuno traer esta idea de la escritura como forma de mediación social y política, ¿no? Una toma de decisiones que tiene que ver con ese territorio. También la escritura desde el interaccionismo sociodiscursivo, ¿no? Que me parece que también es lo que, de alguna manera, en ese marco de escritura aparece, ¿no? La funcionalidad, iremos trabajando desde qué implica, ¿no? Posicionarme desde ese lugar. Algunas pistas, ¿no? Para pensar la escritura académica, que tiene que ver con, bueno, algunos mecanismos que ya conocemos, que a veces es volver a retomar, volver a mirar. Unos rasgos, pensar los rasgos de ese estilo académico, ¿no? Con esas características. Y después, asociado a lo que también nos compete y nos convoca en esta instancia, esa formación como disposición del sujeto, ¿no? Y la formación de un proyecto institucional habilitante. Creo que acá aparece como el kit o la clave, ¿no? Para un poco destrabar esta línea de esa formación continua, que es, a su vez, es la disposición de ese docente que superviso, que oriento, que acompaño, pero también hay un proyecto institucional que habilita, o debería de habilitar, en esa escritura académica, ¿no? Y después, pensar, ¿no? En la formación docente en clave de territorio, ¿no? Estoy pensando en esto que yo les decía al principio, en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y ahí creí también oportuno pensar en algunos géneros que nos pueden como habilitar en este proceso de la supervisión, del acompañamiento de los docentes y en las instancias de escritura, ¿no? Géneros textuales que está asociado al interaccionismo sociodiscursivo, ¿no? Esas funciones de la escritura que hacen, bueno, específicamente a nuestra comunidad de práctica con las características propias. Bien, entonces, cuando Federico Navarro, ahí tienen también un código QR como nexo para el texto, el texto fuente en realidad, ¿no? Federico Navarro es un lingüista argentino que actualmente trabaja en la Universidad de O'Higgins, en Chile, y ha trabajado esta línea de la escritura, la escritura académica, la escritura epistémica, ¿no? Para aprender de las diferentes áreas, y plantea Federico allí en el 2018, en un texto que se llama Más allá de la alfabetización académica, las funciones de la escritura en la educación superior, que se puede, de alguna manera, también vincular con lo que es la formación docente continua, que es un poco lo que nos convoca en la actualidad. Dice que la escritura no puede confundirse con un atributo biológico natural, ¿no? O sea, es algo como el habla, la visión, el sentido del equilibrio o el pensamiento abstracto. Sino que por el contrario, la escritura es una tecnología reciente que implica, ¿no? Construir conocimiento. Y aparece esta idea de la construcción del conocimiento, más allá del decir el conocimiento, ¿no? O sea, ahí también pensar, bueno, esta línea en relación a no solamente decir ese conocimiento, sino que construirlo, ¿no? Hacerme propio, que tiene que ver también vinculado con la formación. Es decir, bueno, a medida que siento, vivo, ¿no? Desde cada una de las propuestas puedo escribir, ¿no? Logro poder acompañar ese proceso desde la escritura, ¿no? Y sin lugar a dudas que tiene una intención comunicativa, ¿no? Una tecnología epistémica y semiótica, ¿no? Con unas características de conocimiento
pero también unas características particulares que hacen a que cada género sea particular o tenga sus propias características, ¿no? Entonces ahí aparecen elementos que son, de alguna manera, elementos, ¿no? Atributos, podríamos decirlo, de la escritura como, como una cuestión en proceso, ¿no? Siguiendo con los aportes de Federico Navarro, en ese mismo texto, la invención de la escritura ha significado, o significó, ¿no? Desde el momento en que se empieza, ¿no? Desde la escritura, un avance tecnológico sustancial, ¿no? ¿Por qué? Y acá me parece que también este vínculo con nuestro rol desde la supervisión, la posibilidad de registrar y comunicar esas creencias, esas experiencias, las perspectivas, ¿no? Las solicitudes y los hechos históricos, los políticos, los administrativos, en un soporte duradero, ¿no? Bueno, que puede ser hoy desde los dispositivos digitales, el registro, ¿no? En formato papel, físico, que es autónomo, que es atesorable, ¿no? Que es transportable y decodificable por un lector en otro espacio y tiempo, ¿no? Entonces, creo que aquí aparece esta idea, ¿no? La escritura. Cuando escribo ¿no? ¿Desde qué lugar estoy escribiendo? Para el registro, ese registro, iremos viendo al final, qué elementos desde la supervisión pueden acompañarme, ¿no? Acompañar a ese docente con el cual estoy trabajando, o a ese profesor, ese registro, ¿no? Ese registro tiene que ser válido para las dos partes, ¿no? En realidad ese sujeto docente que está en proceso de construcción de su práctica, pero también desde el rol del supervisor, ese que acompaña de alguna manera, ¿no? Es un ida y vuelta, ¿no? Una construcción que es ideológica, una construcción que es social, una construcción que es política en realidad, ¿no? Está cargada de ideologías, los textos no son neutros, ¿no? Cuando escribimos textos, los cargamos de significado y de acuerdo a los trayectos que yo tengo, ¿no? Entonces, a veces el registro, la escritura, también tiene que ver con esto. ¿Cómo digo lo que pienso? ¿No? Ahí tiene que ver con algo que veremos en el avance de esta instancia, las funciones de la escritura, ¿no? ¿Para qué escribimos? Creo que también hay que también tener en claro esto, o de alguna manera también tenerlo presente. ¿Para qué quiero que se escriba? ¿No? ¿Cuál es la intencionalidad de la escritura? Y en realidad cuando planteamos esto de la escritura, en realidad hemos pasado por diferentes perspectivas teóricas, ¿no? Acerca de la escritura. También, allí eso es una investigación de México, es del 2009, Hernández y Zamora, plantean, bueno, una investigación sobre las diferentes perspectivas teóricas, ¿no? Eso lo tienen en el código QR, allí si quieren acceder al texto fácil y rápido. Hay la visión cognitiva de la escritura en primer lugar, ¿no? O sea, esa escritura como proceso, que decimos, bueno, la escritura es de cada uno, es propia, ¿no? Como un proceso que yo lo voy construyendo. Vieron que a veces cuando, desde nuestro rol como acompañantes, ¿no? Ya sea en el caso de los directores o los inspectores, la escritura, cómo escribo el informe para que sea viable, cómo escribo tal o cual escritura para que en realidad se entienda lo que quiero, desde qué lugar lo voy a decir, ¿no? ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿No? Es un proceso, ¿no? De ida y vuelta, y quizás vengo y escribo lo que vi, lo que me interesa que aparezca en los informes o en otro tipo de géneros, pero después cuando tomo distancia del texto y lo vuelvo a mirar, hay cosas que no tenía que haber dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo vuelvo a decir eso que se lo tengo que escribir, pero lo tengo que decir de otra manera distinta, ¿no? Entonces ahí aparece ese proceso de escritura como cognitivo, es decir, bueno, es de llevado o llevarlo, el registro a esa dimensión de la escritura. La visión más tradicional, ¿no? Que se opone al lenguaje hablado y al escrito, ¿no? O sea, que cada uno tiene sus características y cada uno tiene sus formas de, ¿no?
que ahí aparece como esas características, en este caso de la escritura académica. Y por último, que en realidad engloba de alguna manera esas otras visiones, otras perspectivas, es esa perspectiva sociocultural y dialógica, ¿no? Que es ahí nos posicionamos dentro de ese interaccionismo sociodiscursivo, ¿no? Que en realidad escribo con intencionalidades, escribo desde un lugar determinado, escribo con una intención, escribo adecuándome a las características de ese texto, ¿no? Que es situado sin duda y es contextualizado, ¿no? Creo que desde ahí aparece como esta línea de pensar juntos, bueno, cuáles son nuestros espacios de escrituras desde este lugar, ¿no? Ahí aparece también esta idea de Vologinov, que no es nueva, que en realidad implica, ¿no? Desde este interaccionismo sociodiscursivo, es la expresión y la comprensión de sentidos que son vehiculizados por las palabras, ¿no? O sea, ahí, eso que decíamos de la escritura, bueno, hay una vehiculización de las palabras que las tengo que registrar, ¿no? Entonces, esos sentidos se cargan de un valor ideológico, ¿no? Las palabras, lo que registro, lo que digo, tienen una carga ideológica, ¿no? En el marco de una comunidad de habla, ¿no? En que la práctica se realiza y en la que el signo lingüístico, la palabra adquiere valor social, dialéctico e histórico, ¿no? Entonces, ahí la escritura, en realidad, aparece esta idea de lo situado de la escritura, ¿no? O sea, la palabra adquiere valor social, ¿no? Quiero decir tal cosa, quiero decir tal otra, lo quiero decir desde mis experiencias, ¿no? Lo quiero decir desde lo que pienso, desde lo que son mis postulados, son mis ideologías, ¿no? Cuantos más elementos tenga para poder escribir, es como una mochila, como le digo a los estudiantes, ¿no? Una mochila, esos bagajes culturales que de alguna manera también me van a permitir ir vehiculizando la escritura en ese ambiente social, ¿no? De habla, porque es para alguien, e histórico, ¿no? Una característica histórica particular en cada uno de los espacios, ¿no? Entonces, el discurso, ¿no? Es ese discurso que se genera, ¿no? En esa ida y vuelta, en ese texto escrito, es la condición esencial del conocimiento. Cuando yo logro, de alguna manera, ese registro, ¿no? Esa escritura, bueno, es porque hay conocimiento, ¿no? Entonces, el proceso por el cual la experiencia deviene el conocimiento, ¿no? Entonces, escribo, lo vuelvo a decir, ¿no? Aparece allí, subrayé estos conceptos, ese sujeto cognoscente, ¿no? Que es el escritor, en un ambiente que tiene algunas características, ¿no? Y ahí aparece ese concepto de sujeto social, ¿no? En esa comunidad de práctica, con esas características, pero también no despojado de su ideología. A ese docente, pues yo de alguna manera quiero trabajar con él, quiero que escriba académicamente, tiene, ¿no? Estas características. Cognoscente, es un sujeto social, es situado, ¿no? Y a su vez es ideológico. Y a partir de estos elementos es que aparece ese discurso académico, ¿no? Ese discurso académico con formas específicas, con cuestiones adecuadas y adaptadas a las situaciones de comunicación, ¿no? Entonces, a eso le llamamos, dentro del interaccionismo sociodiscursivo, esos géneros discursivos, ¿no? Unos discursos que son específicos para tal o cual situación, que implican, ¿no? Esa condición de en clave de conocimiento. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, acá ya específicamente, ¿no? O sea, ¿qué implica eso de la escritura, ¿no? Esa escritura académica, ¿no? Vieron que en algún momento hablar de una escritura académica era como algo alejado, ¿no? Solo hacían escritura académica quienes investigaban, quienes tenían, ¿no? Determinadas características, quienes hacían. Bueno, hoy, en realidad, los enfoques, las situaciones, ¿no? Nos hacen entrar en una conversación, ¿no? Allí aparece
este concepto, ¿no? Entrar en una conversación. En esa conversación que tiene características propias, que implica una comunidad discursiva académica, ¿no? Lo pienso desde mi institución, lo pienso desde mi área, ¿no? Hay una comunidad discursiva académica con sus características propias, ¿no? Entonces, estas producciones que son orales en algún momento, pero también son escritas, que se realizan en el ámbito académico, ahí aparecen, ¿no?, las exposiciones, las tesis, los exámenes, ¿no? Convivimos en realidad en esto, ¿no? Los manuales, los ensayos, los artículos académicos, las monografías, con sus características propias, ¿no? Tienen sus características propias, por un lado, en la organización del texto, o de ese género que yo quiero trabajar, pero también con las características propias del área, ¿no?, de la disciplina, ¿no? Entonces, también allí aparece, no es lo mismo hacer un informe desde un área, no sé, ciencias naturales, un área más dura, que hacer un informe de ciencias sociales, ¿no?, donde aparecen otros elementos. Entonces, la escritura académica implica posicionarnos o entrar en esta conversación académica, entender, leer y producir textos con sentido, ¿no? Textos que le sirvan a esa interlocutor de alguna manera que yo tengo, que puede ser, bueno, mi colega, mi compañero, ¿no? En ese proceso de la supervisión entendida como acompañamiento, ¿verdad? Y esto es yo lo traía al principio, ¿vieron? Eso de, en esa escritura académica, en eso de volver a producir con ese sujeto cognoscente, aparecen estas dos ideas que me parece que son fundamentales, ¿no? Que tiene que ver con, Scardamaglia y Bereiter plantean esto. Hay que pasar, ¿no?, en esa escritura académica, de decir el conocimiento, porque hoy en realidad no negamos que el conocimiento lo encuentro en cualquier ámbito, ¿no? Es, solo con hacer un clic, ¿no?, tenemos un montón de información, investigaciones, artículos académicos, ¿no?, que en realidad son insumos para poder escribir, pero bueno, yo tengo que trascender esto porque tengo que, de alguna manera, transformar este conocimiento y cómo lo aterrizo a mis propias comunidades de práctica, ¿no? Entonces ahí paso desde decir el conocimiento, ¿verdad?, a transformar ese conocimiento. Ese conocimiento que va a ser compartido, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos anteriormente que aparece esta línea de pensar, bueno, en ese sujeto cognoscente, situado, con características propias, ¿no? Y ahí puedo tener, no sé, pensando en la supervisión, docentes nobles, docentes que ya tienen años de trayectoria, y ahí con sus bagajes, con sus características, con sus cualidades, que también, ¿no?, los pongo a consideración en mi escritura, ¿no? Escribo para alguien. Entonces, ahí aparece esa intencionalidad para este docente, para esta comunidad, ¿no?, para esta sala de tal o cual área. Eso, en realidad, con las características como lo grande, de alguna manera, de cada uno de esos géneros también, ¿no? Hay un trabajo que es, esto es de la profesora Eliana Lucián, desde ProLé, ha hecho unas producciones, no son nuevas, pero ahí está en el código QR, aparece también el link para poder encontrarnos con el texto. Y aparece esa escritura formal, de alguna manera, con algunas características, ¿no?, que tiene que ver con, ahí agrego, ¿no?, esas normas, ¿no? No solamente las normas APA, que también hay que, de alguna manera, tenerlas en cuenta, pero no son no pueden aparecernos y cobrarnos mucho la atención, ¿no? Las normas APA existen, sabemos que aparecen, que tienen que estar, si no se transforma en un plagio, se transforma en todas esas cuestiones que nosotros manejamos y que en algunas instituciones se ha tenido que legislar, ¿no?, normativamente sobre estas cuestiones, pero también aparecen otros elementos, por ejemplo, la ortografía, ¿no? La ortografía, el uso preciso de los significados, ¿no?, para esos géneros específicos, ¿verdad?
cómo digo tal o cual cosa, ¿no? Esto, en realidad, es como pensando un poco también en esos escritores inexpertos, ¿no? Que también aparecen que tenemos también, ¿no? O sea, faltas de ortografía, faltas en algunos casos, por diferentes situaciones, ¿verdad? Pero también esta idea de ahí lo morfosintáctico, ¿no? Creo que también la construcción de las ideas, de acuerdo a las normas gramaticales, también son importantes, ¿no? Esas escrituras como muy puntuales, de acuerdo a esa construcción que yo voy haciendo de mi género que quiero de alguna manera pautar o elaborar, ¿no? Las ortotipográficas, los recursos gráficos, el espaciado, el uso de negritas, la cursiva, ¿no? Quiero llamar la atención. Y las pragmáticas, ¿no? Me parece que esto acá cobra importancia, ¿no? El empleo de género discursivo y del registro de la lengua requeridos para la situación comunicativa específica que decíamos hoy, ¿no? Con características propias de ese género textual que yo quiero elaborar con esos docentes a los cuales acompaño. Y ahí aparece el concepto de géneros textuales o géneros discursivos, ¿no? Ese conjunto de enunciados que reúnen, ¿no? Unas características propias por tradición, ¿no? Bakhtin dice que son variados como en realidad los géneros discursivos pueden ser variados como variados sean las actividades humanas, ¿no? De acuerdo a las situaciones también, ¿no? Una respuesta de escrito, una carta de amor, una receta de cocina, un informe de lectura o una tesis son géneros discursivos, dado que mantienen determinadas características formales y funcionales, ¿no? De la forma como se registran y en la función. ¿Para qué? ¿No? Y ahí tiene que ver con las intencionalidades. Bien, y llegamos, que esto me parece que es bien rico, las funciones de la escritura, ¿no? Acá también, muy gráfico desde desde los dedos de la mano, ¿verdad? Esas funciones, esas 5 funciones, que son funciones que tenemos que tenerlas en cuenta también en el momento de la escritura, ¿no? Esa escritura académica, aquí también tienen el código QR para ir al texto original del cual tomé las funciones, ¿verdad? Que son también de Federico Navarro. Entonces ahí aparece la primera, ¿no? Esa cuestión que es retórica, ¿no? Acá viene, bueno, las características propias, comunicar disciplinarmente, ¿no? O sea, cada disciplina tiene sus propias características, ¿no? Es una función habilitante, dice Federico Navarro, ¿no? O sea, ¿es habilitante para qué? Bueno, para acreditar saberes, ¿no? Para que me tomen en cuenta para determinadas... vieron que ahora es muy común, y ahí empezamos como a trabajar esto de la escritura y nos damos cuenta que la escritura académica es necesaria, forma parte de nuestras vidas en forma académica. Yo tengo que escribir una carta para solicitar, no sé, una beca para hacer un posgrado, ¿no? Entonces, ahí la escritura es habilitante. Entonces, yo tengo que convencer a quien me va a otorgar la beca de que yo voy a utilizarla de tal o cual manera. Tengo que escribir, tengo que saber de qué se trata. Entonces, ahí hay una cuestión que es habilitante, me habilita a, ¿no? Y son cuestiones... Sí, pero yo sé hacer una carta. Sí, genial, sabemos hacer una carta, pero bueno, hay una intencionalidad. Hay algo que me va a habilitar a que me otorguen, ¿no? En este caso la beca o no, pero bueno, dije esto porque es lo que nos da en los últimos tiempos también, ¿no? Es esa demanda de cómo escribo, qué tengo que decir, cómo lo digo, porque no estoy acostumbrado en realidad, o a veces es como también a mostrar mi currículum a través de una carta, ¿no? Cómo digo al otro que no me conoce, bueno, que yo en realidad tengo las características para toda la cual, no sé, desafío, rol, ¿no? Pero también tiene que ver ahí y ahí vamos a la tercera función, que es lo epistémico, ¿no? También acá, esto, un poco pensando también en la escritura en todas las áreas, ¿no? Esa cuestión de
Bueno, se fomenta el aprendizaje, es una función epistémica, ¿no? Yo conozco a través de, llámese desde las cuestiones más didácticas, cuestiones más disciplinares, ¿no? Se fomenta a través de la escritura, eso es esta cuestión epistémica. Pero también es expresiva, ¿no? Expresiva. ¿Se acuerdan que decíamos en las presentaciones anteriores? Esa cuestión de la escritura como una expresión, ¿no? Una ideología que está detrás. Entonces, hay una construcción de identidades a partir de la escritura, ¿no? Que tiene que estar expresada en lo que yo quiero decir, en ese género que yo selecciono. Y a su vez es crítica. O sea, toda la escritura, bueno, tiene que ver con la criticidad. Bueno, dice reclamar desigualdades, pero también reclamar cosas. No estoy de acuerdo con esto, ¿cómo hago para, de alguna manera, dejar por escrito que no estoy de acuerdo con esto, pero sin ofender determinadas cosas, ¿no? Entonces, ahí la criticidad de los textos y quizás la lectura detrás de los textos, que eso también es cuestión de que los textos no son ingenuos, que los textos son escritos con intencionalidades, ¿no? También aparece en esa escritura académica la criticidad, ¿no? No estoy de acuerdo con tal cosa, sí estoy de acuerdo, pero, ¿no? Entonces ahí empieza como esta línea de la criticidad, ¿no? Entonces, son elementos o son funciones que de alguna manera también marcan esa escritura académica desde las intencionalidades. Bien, ahora, si voy muy rápido, me dice. Pero como tengo un poco tiempo, hoy mirábamos ese camino, ¿no? Este camino sinuoso de alguna manera, ¿no? Como esa autopista que vimos al principio. Bueno, acá creo que no traje esta línea de esa carretera, ¿no? Porque en realidad entiendo que desde la supervisión, ¿no? También puedo ayudar a esa escritura académica y dar señales de alguna manera que yo puedo escribir en forma académica con otros, ¿no? Desde otros, con algunas características, ¿verdad?, propias de cada uno. Entonces, la escritura académica en clave de supervisión, en clave de acompañamiento, ¿no? Y ahí me parecía importante retomar algunos conceptos que sin duda ustedes ya los tienen más que claros, pero simplemente retomarlos porque en la línea en la que planteo ese acompañamiento, ¿no? Que tiene que ver con lo que plantea Ferri, ¿no? En la formación, ¿no? ¿Qué se entiende por formación, ¿no? Entonces, la formación, dice Ferri, es la dinámica de un desarrollo personal. Entonces, en esa escritura que yo tengo a ese sujeto, ese docente, ese compañero, ¿no? Que de alguna manera está como también desarrollando su formación, ¿no? En esto de la formación, ese trayecto de formación, es continuo, ¿no? Entonces ahí, cuanto más acercamientos tenga a la escritura académica, a elementos de escritura, a los registros, ¿no? Ahí la dinámica de desarrollo es propia, es personal, pero también es con otros, ¿no? Yo puedo leer los textos, puedo compartir, ¿no? En realidad hoy debería ser como natural compartir los textos. Es decir, yo escribí esto, a ver qué te parece. ¿Estás de acuerdo? ¿Entendés lo mismo que yo? ¿Decís algo que yo... hoy tenemos los dispositivos tecnológicos de manera casi como natural con nosotros, ¿no? Un Google Drive, no sé, entre otros, ¿no? Elementos, dispositivos que me permiten eso, ¿no? Esa construcción de esa dinámica personal, ¿no? Que es la formación. Que nos permitan, dice allí Ferri, afrontar las tareas y las situaciones propias de un oficio, ¿no? De la profesión o del trabajo, ¿no? Bien. Siguiendo con Ferri, entonces, ahí en esta formación, pensando desde la escritura académica, es una habilitar a una representación, ¿no? Una representación, después está separado, volver a presentar la práctica, ¿no? Creo que ahí en forma conjunta, volver a pensar sobre determinada práctica, volver a pensar sobre determinadas investigaciones, volver a pensar sobre, bueno, quizás también hasta las narrativas propias, ¿no? O sea, la narrativa, el trayecto de formación, ¿no?
esas cuestiones que nos dan pistas para repensar mi práctica, ¿no? Cómo lo escribo y después cómo lo transformo en algo que me sirva, que me interpele desde mi práctica, ¿no? Una interpelación que es en construcción. Y ahí aparece esta idea de la captación de los procesos subjetivos e intersubjetivos, ¿no? Es decir, bueno, esa dinámica ideológica quizás que aparece dentro de la escritura, también aparece dentro de la formación, ¿no? Entonces yo tomo distancia, vuelvo a escribir, ¿no? Creo que todos hemos ido o hemos pasado, cuando uno piensa su planificación, ¿no? Y después de 2 o 3 años vuelve a mirar la planificación y nos ponemos a pensar, ¿no? Yo hice tal, hice esto, ¿con qué intencionalidad? ¿No? Hoy lo haría de otra manera, vuelvo a pensar estas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí quizás la escritura académica también pone en juego, o se pone en juego en esa escena pedagógica, ¿no? En esa práctica habitual, en esa práctica que de alguna manera también tiene que, o a través de la escritura, me implica perforar esa obviedad, perforar lo obvio. No es tan obvio esto que sucede, ¿no? Y ahí creo que también, es decir, bueno, yo pensaba desde el título, cuando pensaba la escritura como espacio de construcción en territorio, que implicara aprendizajes para los estudiantes, pero también aprendizajes para nosotros los docentes, ¿no? En forma conjunta con otros. No me di cuenta que podía ser tal o cual cosa, ¿no? Ahora que me lo decís, me doy cuenta, y por eso hice tal cosa, y por eso los estudiantes trabajan en este lugar y no de otro, ¿no? En esos modos que atraviesan ese comportamiento profesional, ¿no? O sea, cuanto más elementos tenga para, de alguna manera, tomar distancia de mi práctica y el registro, creo que tengo un comportamiento profesional que a veces es como, no quiero que me digas qué, pero otras veces es genial, me encanta lo que me estás diciendo, porque yo no lo había pensado desde este lugar, y ahora tú que me lo dices, lo vuelvo a mirar, lo vuelvo a pensar, y quizás tenga que ver con alguna cuestión más de eso que decíamos hoy, de lo ideológico, de las lecturas que tenga, desde lo que fui haciendo, ¿no? Desde las propias construcciones también, ¿no? Bien, y entonces en ese acompañamiento de la escritura pensé algunos dispositivos, como algunos, me parecía como los que podemos como empezar a pensar juntos, ¿verdad? Desde el lugar. Creo que desde estos lugares, los informes de visita creo que es, ¿no? Lo que más estamos acostumbrados, ¿no? Informe de visita, de acuerdo a lo que vi, de acuerdo a las orientaciones, ¿no? Informe de visita, de acuerdo con ese impacto, como esa fotografía que yo me llevo después de visitar a un director, visitar a un docente, ¿no? Bien, pero también en esta, como también de alguna manera empezar como a generar y a formar parte de esa comunidad discursiva, académica, la elaboración de ponencias juntos, es decir, por áreas, buscar la forma, ¿no? De ese trabajo colaborativo. Lo pensé a partir de incidentes críticos, ¿no? Que son colectivizados en los espacios de coordinación, ¿no? O sea, ahí aparece la idea de incidente crítico, porque dejo de pensar como un problema. Bueno, el problema de estos estudiantes es que les cuesta hacer tal cosa. Bueno, más allá de la queja, lo veo como un incidente crítico cuando empiezo de alguna manera a formar y a tomar partido para que esa situación cambie, ¿no? Esto viene de la línea de Jung, cuando piensa en esa transformación. Sobre mi práctica transformo. Sobre mi práctica transformo, que eso no es sobre la transformación de la práctica, ustedes lo tienen más claro que yo quizás, desde su trayectoria, no es solo, ¿no? No es por arte de magia que yo me doy cuenta de aquellas cosas que no están bien, ¿no? Además, con todo lo que implica, ¿no? Esas largas cargas horarias que tenemos los docentes, que corremos de un lado al otro, la cantidad de estudiantes, la cantidad de trabajo, ¿no? Y que hablar de todo lo administrativo. Pero bueno, ahí es momento de pensar, bueno, juntos, bueno, ¿cómo exponemos esto que me estás diciendo en una ponencia que la vamos a hacer, no sé, al cierre del primer semestre? Ponernos como metas, ¿no? En las agendas mensuales, en las agendas semanales. Bueno, una ponencia. Capaz que la primera vez nos miren con cara rara,
mire si yo voy a hacer una ponencia para otro. Pero ya después empiezo como a mirar, bueno, construyamos juntos, y ahí aparece, ¿no?, ese acompañamiento, que me implica una lectura, que me implica avanzar desde la escritura. Bueno, eso que yo le digo de la oralidad, cómo es correcto escribirlo, ¿no? Y empiezo como a colectivizar esto, ¿no? También pues, pensé en los relatos, ¿no? En esos relatos que suceden en nuestras prácticas y que muchas veces lo tomamos como algo natural. Es natural que esto suceda. Bueno, ¿por qué es natural? ¿Dónde empiezo como a entrar a modificar esto? ¿Tendrá que ver con cuestiones más de aprendizaje? ¿Tendrá que ver con elementos de enseñanza? Bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para que estas cosas no sigan sucediendo, ¿no? Entonces, los relatos que se transforman allí, como en una especie de caballito de batalla, quizás en esa producción, en esa reformulación, ¿no?, de mi práctica, que también va a estar asociado a esas miradas psicologizadas de alguna manera, ¿no?, pero también sobre mi trayecto de formación. También pensé en los artículos académicos, ¿no?, en clave institucional, ¿no? Hoy es variada la oferta que tenemos de poder compartir nuestros trabajos, nuestras producciones en clave institucional. Quizás si la institución no está acostumbrada a hacer de un día para el otro estas cuestiones, ¿no?, ahí encuentro como aliados. Wasserman en esta línea dice hay que trabajar con los aliados, trabajar con aquellos docentes, con aquellos profesores, en este caso, que quieran acompañarme, que yo los motive, que yo tenga ganas de, me encantaría que tu texto, tu proyecto, se transformara en un artículo académico y lo pusiéramos en los repositorios, en tal o cual revista, ¿no? Y ahí también voy elevando de alguna manera ese nivel académico, ¿no?, de pertenencia a una comunidad de práctica que se piensa, que se articula, ¿no? También pensar en los ateneos como espacios institucionales también, ¿no? O sea, sé que es difícil, pero bueno, veamos también estos espacios donde el registro de situaciones que suceden, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos desvelan en las instituciones educativas los vínculos, los lazos pedagógicos, la convivencia. Bueno, sobre esas cuestiones quizás pensemos juntos, ¿no? Y cómo elaboramos con determinados elementos, y ahí pueden aparecer otros actores institucionales que desde mi rol los puedo articular, ¿no? Sin duda que las mesas redondas también, y acá aparece quizás también en la compañía o en los espacios con los propios estudiantes también, ¿no?, de acuerdo a las características de los estudiantes, ¿no? Ateneos, diagramación y presentación de coloquios, agrega allí, ¿no? Los coloquios también, esos conversatorios de, no sé, una hora y media, que me implique pensarme sobre la práctica y registrar, escribir, ¿no? También las mesas redondas de discusión. Bueno, ¿por qué no discutimos determinado tema? ¿Por qué no elaboramos determinada cosa? Partiendo de aquello que hoy planteaba como los incidentes críticos, ¿no? Y sin duda que cada uno de nosotros, en su pasaje por las instituciones, va viendo, va mirando, va acompañando en diferentes investigaciones. Me encanta lo que hiciste. ¿Te animás a escribirlo en tal o cual lugar? Lo compartimos en una revista, ¿no? La revista, y ahí también, de alguna manera, yo empiezo como a entrar en esa comunidad de práctica, porque hay unos lectores que no conozco, tengo que darle pistas, ¿no? Y eso permite también salir a veces de mis comunidades muy cerradas, ¿no? Creo que a veces pasa que doy por entendido una serie de elementos que en realidad para mí los entiendo y para mí son naturales, pero para otro lector que no conoce la realidad, que no está viviendo en el territorio propio de esa práctica, no lo entiende. ¿Y qué significa tal o cual cosa? ¿Y qué es tal otra? No lo sé. Entonces, ahí también esa mirada de la escritura, externa de alguna manera, para otros interlocutores, está bueno, ¿no? Entonces, me parece que también ahí aparece como esa motivación, desde nuestro rol, motivar la escritura. Y no como una carga. Me pedís que planifique, me pedís que evalúe, me pedís que haga libreta, me pedís que haga esto y encima que escriba. En realidad no verlos de ese lugar, ¿no? Hay otros elementos, te animás, capaz que no con todos, pero sí con algunos, esos aliados que decíamos hoy,
y pueden salir cosas muy interesantes. Y ahí voy haciendo como, después creo que los demás compañeros se van a ir sumando porque les gusta la propuesta. Hay, sin lugar a dudas que también, ¿no?, las escrituras académicas, en el caso de nuestra formación, también, bueno, para los concursos, para los llamados aparecen, bueno, cuántos elementos escribiste, cuántas escrituras académicas, ¿no?, en revistas indexadas, en revistas arbitradas tenés, ¿no? Entonces también eso genera como una construcción profesional que va más allá de ir a dar clase, evaluar, hacer libretas y todo lo demás, ¿no? Ya voy cerrando antes que las compañeras de Rivera me silencien. Bueno, ¿Me dejas terminar con la sí, bibliografía sí. rapidísimo? 3 minutos y voy. Y ya cierro. Hay un montón, esto los voy a compartir si quieren, un montón de algunas bibliografías sin duda que lo manejamos, la tenemos, ya sabemos, pero bueno, un poco para, de alguna manera, por dónde fuimos trabajando con estas, de alguna manera, el pensamiento juntos, ¿no?, de la escritura académica en determinados elementos. Hay alguna bibliografía que implica, ¿no?, específicamente la escritura académica, y otros que tienen que ver con más esa construcción de la formación, ¿no? Duvet, Edelstein, Enríquez, ¿no?, Esteve, que tiene que ver más con la formación. Esto se los dejo. Tengo también un pequeño informecito después, los dejo a las compañeras por si alguien lo quiere, y lo pueda compartir. Bueno, anduve perfecto con el tiempo. Excelente, Rubén, te has portado precioso. Este caso con el tiempo. Muy bien planificado. Mira, te voy a leer algunas preguntas que hay en el chat, algunos comentarios, y bueno, y también estamos abiertos si alguien quiere plantear algo en este momento. La inspectora de institutos y liceos, Catalina Videla, plantea: qué interesante lo del registro. ¿Podrías compartir alguna estrategia para profundizar en los docentes y las comunidades la cultura del registro? Vieron que ahí la cultura del registro, por eso lo traje, porque sé que es una debilidad de nuestras instituciones educativas, la cultura del registro, ¿no? Ese registro que, bueno, ahí tiene que ver también con esos de los aliados en realidad, ¿no? El registro me sirve, ¿no? Y eso lo tenemos quienes transitamos por la gestión. El registro es quien nos salva de algunos elementos. Yo registré tal o cual cosa. Entonces, creo que ahí es como la mirada, no como al pensar, bueno, tenés que registrar todo y eso parece que queda como algo, es una obligación. Si lo instalamos como obligación, muchas veces los adultos parecemos los adolescentes. Decimos que registran, no lo hacen. Entonces creo que la cuestión es, bueno, ir de alguna manera como acompañando ese proceso y generando aliados, ¿no? O sea, y quizás también tenga que ver con esto de en alguna instancia, de alguna manera, ¿no?, de trabajo, yo pueda colectivizar. La sala de tal área, la sala de tal, hizo tal registro, fue por acá, hizo tal cosa. Creo que eso también genera como una motivación, ¿no?, que va por fuera, ¿no? No es propio, va por fuera, que tiene que ver también con esa idea de motivar. Me parece que la cuestión o la estrategia tiene que ir con más desde la motivación, desde encontrar elementos que me sirvan la escritura, ¿no?, para que no veamos la escritura, el registro, como algo administrativo, burocrático, ¿no? Ni que hablar de la planificación, ¿no? Ahí también hay otros elementos que podríamos pensar juntos también desde este lugar, ¿no? Pero creo que la mayor estrategia tiene que ver con eso, ¿no? Desde empezar como a mirar aliados de ese lugar. Rubén, y también pensando en eso, en qué importante es generar, sobre todo habilitar, eso que tú decías, como una de las funciones de la escritura, el que sea habilitante, habilitar esos espacios para ir
conformando lo que tenga que ver con distintos borradores, de repente que es más fácil elaborar un borrador, y después, como la escritura a su vez no sea en solitario, sea ese hecho colectivo, ver que tendremos siempre los que tienen más facilidad para registro escrito de repente, pero que sea ese espacio habilitante que posibilite ir armando lo que sea, ya sea una ponencia o sea un informe, y después ver quién de repente lo registra en forma escrita. Bien. Claro, bárbaro. Es como generar comunidades de aprendizaje, ¿no? Comunidades de práctica. Bueno, hay alguien que lo puede hacer, pero bueno, alguien después, también que no sea como una carga para bueno, ya, a veces pasa, ¿no? Los profesores de lengua, los profesores de literatura, ¿no? A veces es cómico en las ATD, por ejemplo, que dice, bueno, ahora quien haga es el profesor de literatura, el profesor de lengua. Bueno, todos los profesores podemos elaborar esto, ¿no? Desde esa cuestión quizás que tenga que ver también con elementos de, bueno, si me equivoco, lo puedo decir otra vez, ¿no? No es que alguien me va a estar evaluando la forma que escribo. Yo creo que ahí es la cuestión, el compartir, el poder habilitar esos espacios que sean de bajo riesgo, ¿no? Y ahí es como voy trabajando desde, no como una obligación, sino como, bueno, es un elemento, además tiene que ver también con esto. Yo siempre se lo digo a los maestros, el registro. Registren cada cuestión que aparece, ¿no? Porque es un elemento que después me va, a veces en las situaciones más complejas, bueno, hay un registro, tengo esto, hice lo otro. Pero también en esas cuestiones que implican pensarme sobre la práctica. Yo escribí tal cosa, bueno, ¿cómo vuelvo sobre eso? ¿No? Me hace pensar en algunas cosas. Además, la escritura no nace sola. La escritura es una cuestión de paso a paso, de tomar distancias, ¿no? De largarme a escribir. Y después veo todo lo demás, el formato, ¿no? Las normas APA, ¿no? Todas esas cuestiones que también hacen a la forma del texto, pero la idea es no inhibir la escritura. Alicia, perdón. No, nada, yo quería como reafirmar eso que tú decís, eso de que parece que el único que sabe escribir es el docente de lengua. Yo soy la inspectora de idioma español de la UTU. Y en la historia de mi vida ha sido que no importa dónde estuviera y sea quien sea, ahora soy la inspectora, pero no importa, cuando era profesora, lo que sea, siempre parece que el único que sabe escribir es el docente de lengua. Entonces, vos que sos de lengua escribís. Yo digo, ¿no saben escribir los demás? Obviamente que todos sabemos escribir. Lo que pasa es que la escritura nos delata muchísimo, ¿verdad? Nos pone como en situación, nos muestra, nos desnuda mucho. Entonces las personas tienen temor a escribir frente a los demás o a escribir para los demás. Y sigue siendo una situación que se repite, o sea, en la inspección mismo uno siente que escribí vos que sos la que sabe. La que sabe no, todos sabemos escribir, todos podemos hacerlo, pero realmente es una lucha que uno tiene con eso de que escribe el docente de lengua, que parece que es el único responsable del lenguaje, del discurso, en especial escrito, porque es el que más nos compromete, pero es el que merece nuestro mayor esfuerzo en realidad, y realmente, bueno, te agradecemos la presentación, en particular la gente de UTU nos vamos a otro curso, pero ahora mismo, pero muchas gracias por los aportes, y bueno, y todos los demás seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Alicia. Bueno, bárbaro. Entonces, te sigo leyendo, Rubén. Para pensar, el valor de la estructura del informe de visita. Las dimensiones a registrar responden al paradigma desde el que se realiza la supervisión y por tanto se mira la institución. ¿Puede ser el registro del supervisor un género discursivo? Porque tú hablaste de esto hace un ratito. Sí, sin duda que sí. No mirarlo como eso. Ahí cambiamos la perspectiva, ¿no? Está genial la apreciación, porque en realidad es cambiar la perspectiva, ¿no? Ese informe que era, ¿no?, como muy delimitado para determinadas cosas, sino que es ese informe, ese género, que es, por eso es un género discursivo en realidad, ¿no? En una situación de comunicación que le sirva a alguien para poder mejorar su práctica, ¿no? Entonces me parece que sí, el informe, habrá que pensar sin duda en la estructura del informe, ¿no?
eso también daría para pensar, ¿no? Y en acuerdos, en diálogos, ¿no? Pensar la estructura del informe, que me sirva para algo, no solamente para ver lo que yo quiero ver en su momento, sino que, bueno, que es compartido, ¿no? Cuando preparaba esto para ustedes también aparece, hay una investigación, creo que es de la Universidad Católica, sobre los informes y la supervisión de los directores y los inspectores, y marcan esta línea, que muchas veces en las consultas que les hacen a los docentes, sobre el valor del informe, siempre es como un informe frío. No tengo esa ida y vuelta que tiene que ver con, bueno, que en esa cuestión más situada. Bueno, yo te voy a escribir esto, voy a mirar esto. Podemos ir y vuelta, ¿no? De acuerdo a las características, ¿no? Cada inspección y cada supervisión tiene su propia característica y sus propias formas de hacerlo, ¿no? Pero me parece que sí que hay que dar una vuelta para que el informe se convierta en un género discursivo, ¿no? Que sea habilitante para que, bueno, ese docente o esa docente aparezca con una transformación de su práctica. Bueno, otra apreciación que aparece allí es si consideras la función inspectiva, la función del inspector, ¿verdad?, como una subdisciplina con lenguaje propio. ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Yo creo que ahí aparece si lo miramos desde lo epistémico, ¿no? Creo que la supervisión tiene mucho, dependiendo de las áreas, ¿no? Tiene mucho desde lo disciplinar, pero también tiene mucho de lo didáctico, y creo que también tiene que ver con unas particularidades y unos elementos concretos de cada una de las inspecciones, ¿no? Pero vuelvo, capaz esa pregunta tiene que ver también con lo anterior. Ese informe que yo dejo, que yo registro, que hago, también tiene que ver con esta ida y vuelta para generar transformaciones, ¿no? Pensando en que todos tenemos claro que nos preocupan los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero también de nuestros docentes, ¿no? En esa ida y vuelta, creo que es una forma también de pertenecer a esa comunidad académica, no distinta, pero que se construye con la práctica, se construye con esa relación del territorio. Por eso yo decía hoy, pensar esto en clave de territorio, ¿no? Pensar la supervisión en clave de territorio, en clave de característica, y creo que ahí, si uno lo piensa desde quién está más cerca de los profesores, es el director, ¿no? O sea, cómo los directores también pueden acompañar desde esa escritura, más allá de todo lo que hay para hacer en la gestión de un director, desde el vidrio, la ventana, la puerta, ¿no? Bueno, también esos elementos, hay un lugarcito para lo pedagógico didáctico y un lugarcito chiquitito para esas escrituras académicas que después nos van a servir en realidad, porque pues, si yo tengo más docentes profesionalizados, creo que va a haber mejores resultados, ¿no? Mejores muestras de esto. Muy claro, Rubén. Invito a Sandra, compañera del equipo, a que ella misma exprese lo que escribió en el chat. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones a Rubén por la conferencia. Y bueno, a mí me parecía que también en este correr de los inspectores, de los docentes, de los directores, muchas veces el tema del registro queda como subvalorado. Entonces, que también tendría que formar como una parte importante dentro de lo que son los perfiles de los actores, de los diversos actores de la educación. No sé si tú tienes la misma apreciación. Y lo otro que iba a decir, que también la escritura, una vez que uno vence esa inercia y empieza a trabajarla y la escribe y reescribe, también produce la emoción y el sentirse bien por aquella tarea que uno está desempeñando, porque en realidad todos los docentes tenemos una predisposición a la escritura. Es todo. Sí. Voy por lo último. Creo que ahí cuando yo hablaba de los relatos, ¿no? Los relatos desde la narración, ¿no? Esa narración pedagógica implica esto, ¿no? Una cuestión emocional, una cuestión de escritura. Es como dar el primer paso a la escritura, ¿no? Es decir, no solamente tiene que escribir quien sabe de escritura, que en realidad si nos ponemos a pensar, nosotros no sabemos nada de la escritura.
¿no? Porque no sabemos todos los géneros, todos los, que va a depender de cada situación, ¿no? A nuestras gestiones llegan, bueno, ¿cómo elaboro un informe para el juez? ¿Cómo elaboro un informe para tal o cual cosa? Que son elementos bien diferentes de acuerdo a las intencionalidades. ¿Qué registro? ¿Qué digo? ¿No? No es escribir ¿no? Cualquier situación. Es, bueno, no sé, pienso en las observaciones cuando escribimos en la libreta digital, ¿no? ¿Qué quiero escribir? ¿Con qué intencionalidad? ¿Para qué? ¿Qué cosas puedo decir y qué cosas no puedo decir? ¿Cómo puedo guardar esto, ¿no? Que tiene que ver con las intencionalidades? Quizás esto de la expresión, ¿no? Si yo escribo una carta enojado, tengo que tomar distancia de la carta después, ¿no? No puedo enviar esa carta con una carga de enojo, ¿no? Entonces, creo que también ahí aparece esto que plantea Sandra. Y después, creo que también hay que acompañar y acompañarnos en este registro de la escritura, ¿no? O sea, la escritura implica, sin duda que desde la formación docente, uno piensa en la formación docente, la escritura académica es un desafío constante en todas las áreas, ¿no? Pensar la escritura académica en las áreas de conocimiento también tiene que ver con esto de, bueno, pensarnos en cómo escribo, cómo registro, ¿no? Les cuento algo cortito. Este año estoy trabajando con mis estudiantes, ¿no? De Sociología y Pedagogía, y bueno, la idea es que lo que se escriba en las aulas nuestras no quede solamente en crea del profesor, que trasciendan eso. Entonces, hay varias formas. Algunos grupos hicimos ponencias con los primeros años, los segundos años, y no saben lo que fue esto de exponer, ¿no? En un lugar que no fuera el instituto, sentarse detrás de un micrófono, cómo elaborar el discurso, ¿no? Estudiantes que ya tienen carreras de abogacía, escribanía, el decir cuestiones pedagógicos didácticos para otro público, eso no saben lo valioso que es, pero todo lo que implica emocionalmente, ¿no? Y a otros grupos les pedí, bueno, el segundo parcial tiene que ver con, los textos van a ser derivados a una revista, ¿no? La revista ahí del IFD Salto. Bueno, algunos de esos textos van a ser publicados, otros no. Entonces, ahí implica que yo tengo que escribir para otro interlocutor que no es el profesor del área, es otro interlocutor. Entonces ya eso genera, al principio, miedos. Y yo, no, profe, ¿a vos te parece? Me parece nada, me parece que tenés que escribir, me parece que tenés que decir todo lo que expresás, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también con eso de ponernos en situación de, sin duda que lleva trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, porque hay que acompañar, hay que trabajar, pero me parece que hay que hacer como esas micro culturas institucionales en forma positiva para generar esos ámbitos de producción académica. Capaz que me extendí mucho, Sandra, y no contesté lo que... Sí, muy bien, muchas gracias, clarísimo. Genial. Bien, otra apreciación o pregunta es cómo salvar la interpretación y recreación de la institución educativa que hace el supervisor desde su discurso registrado. ¿Cómo, digamos, separar eso, si es posible? ¿Qué te parece a ti? Creo que tiene que ver también el registro, no como el registro, porque también ahí se entiende la supervisión, ¿no? ¿Qué implica la supervisión? La supervisión no implica solamente calificar, ¿no? sino que también implica acompañar. Y ahí también, ¿no? Un poco romper con ese esquema que a veces traemos más ideológico, quizás, ¿no? O sea, y ahí aparece el registro, bueno, para volver sobre ese registro. A mí hay que trabajar mucho con los docentes. Yo vuelvo sobre el registro. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me pediste? ¿No? En esta línea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Y de vuelta, a veces es difícil ese de vuelta, ¿no? O sea, me pediste esto, hice tal cosa, no entendí tal otra, ¿no? Esa comunicación, ese diálogo. Y después también, como de alguna manera también decir lo que yo le digo en la visita al docente o a la docente, que después eso se traduzca en lo que yo le dije y que lo escriba. Eso también es difícil. No olvidarme de algunas cuestiones, agregar otras que no se las dije, pero eso también a veces queda como algo, pero esto que vos me escribiste acá, yo ya lo sé, yo ya lo hice, yo te lo conté y me cayó como, ¿no? Mal, porque ya lo estaba haciendo. Entonces, creo que también es, bueno, ¿qué cosas
elaborar allí, ¿no? Y ahí quizás también en ese mano a mano con el docente, cuando genero esta instancia, en el informe aparecerán estas cuestiones que me parece que, ¿no? Desde este lugar, ¿no? Que implica esa transformación. Porque si el docente transforma su práctica, indudablemente los estudiantes aprenderán, ¿no? Perfecto, Rubén. Bueno, otros mensajes, muy interesante lo del desarrollo de lenguajes académicos para producción de conocimiento en las instituciones educativas. Excelente, Rubén, para pensar. Excelente, muy claro los aportes, dice la inspectora Ana Claudia García. Adriana Muriz dice, ¿podemos contar entonces con este material ya que tengo otro Zoom por curso de inspectores por la transformación curricular? Sí, habíamos dicho eso, está en manos de Lucía, ¿no? Sí, sí. Está. Se lo comparto a Lucía y yo se los hago llegar, ningún problema. Sí, claro. Bien. Bueno, agradecen los aportes y se despiden porque tienen otro Zoom. Se ve que en otras zonas comienzan hoy el curso de inspectores. Nosotros, por ejemplo, de Montevideo comenzamos mañana, pero quizás en alguna otra zona empiezan hoy. Bueno, Pierina, inspectora, dice, encantada, Rubén, de conocerte por este medio, excelente para ir buscando alternativas de registro en el informe en que generen. Pienso y cambios positivos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Alicia, que ya habló y se despidió, dice, yo también en principio agradezco la presentación y los aportes. En segundo lugar, les pido que compartan la presentación. Estamos siempre en contacto. Bueno, y se siguen despidiendo. Muchas gracias, excelente conferencia. Pero nosotros queríamos, obviamente, agradecerte, Rubén, y bueno, y tratar de hacer una síntesis. No sé si mi compañero Darío quiere tomar algunos elementos para hacerlo. Estás muteado, Darío. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ahora ya sobre el final, con esa imagen tan pertinente que pusiste de la autopista al principio, vinculado con la complejidad que justamente diste cuenta, aunque nos trazaste un interesantísimo itinerario para transitar, que si bien es cierto, obviamente, bueno, como dan cuenta un poco lo que escriben allí justamente en el tema del final de este viaje de la autopista, pero como que de alguna manera es comenzar uno nuevo, porque un nuevo itinerario en una nueva autopista entre todos los elementos que nos planteaste allí, sobre todo algunas cosas bien interesantes tú planteabas, porque sobre todo, que fue un poco la preocupación nuestra cuando hablábamos de la escritura académica y sobre todo el tema de la elaboración del informe, en algún momento, cuando tú hablabas de compartir los textos, aparecían interrogantes así como, ¿el otro está de acuerdo con eso que justamente que nosotros, con ese texto que producimos, con ese informe, lee lo mismo que yo, justamente planteabas tú? Y eso creo que es un desafío justamente fascinante, porque no es la cuestión burocrática, como tú decías, el valor burocrático justamente de esa escritura académica, de ese informe, por más que nos guiemos justamente por todas esas normas que nos tenemos que guiar, sino esta cuestión de alguna manera también de comunicación, de cómo genere esa comunicación, ya sea con el docente visitado, con los docentes visitados, con esos otros, como tú decías. Entonces, en esto tan sutil, que es nuestra labor de acompañamiento, pero justamente acompañamiento, el rigor que tiene que tener justamente ese documento, pero a su vez también como a partir de ese rigor también provoque el enriquecimiento del otro y el animarse el otro, como tú decías justamente, bueno, también a producir el mismo. O sea que, bueno, en este recorrido, agradecerte justamente, no sé si alguna de las compañeras quiere aportar algo
algo más que fue justamente tan rico, pero sobre todo un disparador para seguir transitando en este grupo de comunidades, a seguir produciendo. Creo que nos diste bastantes elementos para seguir produciendo y seguir pensando sobre todo en este camino, ¿no? Leticia, Rosario, Sandra. Muy interesante todo lo que nos has planteado, Rubén, y por supuesto un agradecimiento enorme por compartir estos aportes que enriquecen nuestro trabajo y nos permiten seguir construyendo pensamiento juntos, ¿no? Conocimiento juntos, produciendo conocimiento. Creo que tiene que ver Saludarte desde aquí y también reiterar las palabras de los compañeros. Muy interesante todo lo que fueron los aportes, como que realmente se prendieron algunas cositas ayer de alerta con respecto a varias cosas que pasan en ese diario vivir de un supervisor, pero por sobre todo creo que esa mirada en clave territorial, de esas escrituras académicas que pueden salir con otros, hoy en estos tiempos en que trabajamos tan mancomunadamente, primaria con media, con UTU, o sea, todo ese entramado que se viene dando en esos encuentros que se van generando en cada territorio, donde no solamente tenemos la mirada del sistema en el que trabajamos, del subsistema donde trabajamos, sino también de los demás. Y está muy interesante eso de poder escribir con otros, pero también pensar qué escribir, ¿no? Cómo decirlo. Entonces, todo eso genera esa movida de piso que es muy interesante en estas conferencias, ¿no? Dejarnos con esas ideas ahí en camino. Muchas gracias. Excelente, bueno, gracias. El agradecido soy yo por el espacio. Me encanta poder compartir, poder de alguna manera también pensarnos y pensar juntos en estas líneas. Y bueno, y estoy de las órdenes y en pensar juntos algunas propuestas más específicas quizás de, ¿no? Cómo elaborar quizás eso que ustedes plantean ahí de los informes, bueno, cómo pensar esas cuestiones en clave territorial, que me parece que eso es fundamental, ¿no? En clave de territorio, en clave de acompañamiento. Eso me parece que es en esa producción de conocimiento que decía Leticia, ¿no? Esas palabras me parece que son claves, ¿no? Cómo transformar de alguna manera el conocimiento, ¿no? Que genere aprendizajes, ¿no? En nuestros estudiantes, que creo que es lo que queremos, ¿no? Docentes profesionalizados, estudiantes que aprenden y que se motiven, ¿no? En esta línea, que hoy motivar a nuestros estudiantes es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que tenemos en la actualidad por todo lo que eso conlleva, ¿no? La atención, bueno, las características de cada uno. Así que, bueno, agradecido de que me hayan dado este espacio y, bueno, y espero haber contribuido en algo a la educación de este país, que creo que estamos todos en esta línea, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Pase bien, hasta luego. Saludos Lucía a todos. y demás compañeros, a todos. Nos Saludos. vemos. Agradecemos Beso a grande. todos. Chao.